Durante generaciones, los habitantes de las Hébridas han vivido de manera tradicional. Fieles a sus costumbres, la ganadería y la pesca han sido y son su principal sustento. Visitar Lewis and Harris es mucho más que simplemente ir a lugares, es recorrer sus tradiciones, aprender y sentir, contagiándose de esa forma de vivir tan particular de los isleños. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque ya lo sabéis, Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podréis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Además, ahora ya podéis reservar vuestra plaza para los circuitos del próximo año, tanto el Escocia sin Límites como el Tour a Orcadas, también de 5 días. Así que si queréis venir a Escocia conmigo, ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y bueno, aquí me tenéis un jueves grabando para presentar el episodio para mañana viernes, para que esté en todas las plataformas. Y es que yo pensaba, bueno, ahora que va a ser cada 2 semanas el podcast, voy a tener tiempo para acumular ciertos episodios. Pues no, ya veis que voy al día, y todo esto es gracias a que está habiendo muchas reservas, está habiendo mucho trabajo y también sobre todo un trabajo de planificación para el año que viene, con el tema de la página web, tenerlo todo actualizado, canal de YouTube. Bueno, al final, ¿qué os voy a contar? Ya sabéis que voy a tope siempre. Y bueno, pues voy al día en el tema del podcast. Hoy tenía dudas de cómo llamar al episodio porque mi intención era hacer un episodio sobre las Hébridas exteriores, pero da más que suficiente para un episodio porque hay muchas cosas que contar para hablar exclusivamente de la isla de Lewis and Harris. Por eso me he decantado por hacer este episodio. Lewis and Harris es la isla, ya sabéis que he empezado este episodio antes de la intro, habéis escuchado parte del vídeo que grabé para YouTube este verano pasado. Y bueno, podéis encontrarlo, os dejaré el enlace en las notas del programa. Los que escucháis el programa normalmente ya me conocéis un poquito, hay gente que también ha venido a Escocia y me ha conocido en persona, hay otra gente con la que interactúo más o menos en redes sociales, pero bueno, todos sabéis que cuando hablo de islas, yo me emociono, porque Escocia es tremendamente bonita, pero cuando visitas las islas es como estar en otro mundo. A mí me pasa incluso en los tours, es como estar en otro lugar distinto. Porque es cierto que, por ejemplo, cuando vas a Inverness, o cuando vas a Aberdeen, o cuando visitas Glencoe, el lago Ness, todo esto es, vamos, impresionante. Pero cuando coges un ferry para cruzar, por ejemplo, a las Hébridas exteriores o a las Orcadas, que son islas totalmente distintas, no me malinterpretéis, no tiene nada que ver ir a Orcadas con ir a Hébridas exteriores, nada, porque los lugares son distintos, la gente es distinta, pero en el momento que cruzas, es como que estás en otro lugar, no sé explicarlo de otra manera. Porque sí, tiene rasgos distintivos escoceses, pero ahí la gente vive a otro ritmo, vive de otra forma. Y aunque reciben turismo todo el año, no es gente que está tan acostumbrada a tratar con el turista. Y es gente que tiene las tradiciones mucho más presentes y, como digo, se vive a otro ritmo. Imaginaos si se vive de forma diferente, que allí los domingos cierra todo el comercio. Solamente vamos a encontrar abiertas las iglesias y, por supuesto, los pubs. Pero, por ejemplo, si queremos ir a una tienda de alimentación, va a estar cerrada incluso las cadenas de supermercados como Tesco, que en otras ciudades los domingos abren en un horario reducido, pero abren en las Islas Hébridas, sobre todo en Lewis and Harris, que es lo que quiero tratar hoy. Allí está todo cerrado. Ahora es verdad que se puede viajar en ferry los domingos, pero imaginaos hasta dónde llega el tema que cuando Caledonia McBride, que es la empresa de ferries que se dedica a hacer este transporte entre islas, decidió poner un ferry el domingo, hubo manifestaciones en Stornoway para que no se trabajara el domingo. Porque, claro, mucha gente de la que trabaja en el ferry vive en la isla. Entonces, era como defender un poco que el domingo era el día de descanso. Y hubo manifestaciones para que el ferry no viajara el domingo. Bueno, es otra forma de verlo, es otra forma de ver la vida, ¿no? Y bueno, hoy en día sí que hay ferries los domingos, se han acostumbrado a esto, pero no penséis que fue fácil tener este servicio en domingo porque allí es bastante raro. Cuando hablamos de Lewis and Harris, hablamos de una sola isla a nivel geográfico, pero después es verdad que a nivel político son 2 islas. Lewis, que tiene la capital en Stornoway, y Harris, que la tiene en Tarbert.
Esto puede dar lugar a confusión porque hay gente que a lo mejor dice voy a ir a la isla de Harris, bueno, o voy a ir a la isla de Lewis. Están yendo a la misma isla. Lo que pasa es que a nivel político sí que hay esta distinción que viene marcado por una frontera natural que en la parte oeste sería el lago Resort y en la parte este sería el lago Seaford. Ambos son lagos de agua salada donde el mar entra en la tierra y, aunque no separa las islas físicamente, sí que sirve como frontera para distinguir estos dos territorios. La parte de Harris es mucho más montañosa, tiene picos de unos 300 metros de altura, varios. Sin embargo, la parte de Lewis es mucho más plana, aún así, el pico más alto se encuentra allí con 575 metros. Como veis, no son montañas demasiado altas, pero esto sí que da una diversidad al paisaje bastante interesante, porque encontramos lagos, ríos, montañas y prácticamente un paisaje similar a las Highlands, eso sí, con algunos matices. La turba está presente prácticamente en todo el territorio de Lewis y también de Harris. Este material se extrae del suelo y no deja de ser vegetación que se va descomponiendo en un proceso lento y sería como esta fase inicial de la transformación de la materia orgánica en carbón. A la vista tiene el aspecto como de un barro denso y luego pues este barro se seca y todo esto antiguamente se usaba para calentar los hogares quemando en las chimeneas pues este material, ya os digo, que era difícil encontrar, por ejemplo, árboles. De hecho, no hay muchos árboles en las islas porque el suelo es totalmente pedregoso. Es difícil que los árboles puedan echar raíces, con lo cual se usaba la turba, que todavía se usa en muchas destilerías para ahumar la cebada, y este toque ahumado es el que luego se va a quedar en el sabor del whisky. Habrá gente que me estará escuchando y pensará, yo algún día tengo que ir a Lewis and Harris, pero ¿por dónde empiezo, Andrés? Bien, os he hecho una lista de los lugares que no podéis perderos tanto en Lewis como en Harris. Recordad que Lewis es la parte norte de la isla y Harris es la parte sur. En Lewis no podéis perderos, por supuesto, la capital, Stornoway. También yo apuntaría en esta lista el Broch de Duncarloway, que es un sitio importante, el molino y el horno de Shawbost también. Luego entraré en detalle en todos estos puntos para que podamos saber de qué estamos hablando. También las Black Houses y, sobre todo, algo que seguro que conocéis, que son las piedras de Caranish, que bueno, sirvieron de inspiración para la serie de televisión de Outlander. Más allá de todo eso, son unas piedras, unos monumentos megalíticos impresionantes que cuando llegas allí se te pone la carne de gallina. También en Harris, en la parte sur, os recomiendo Tarbert, que es la capital de Harris, pero también la capital del Harris Tweed, del famoso Harris Tweed, que luego os comentaré un poquito más. St. Clement's Church es importante. Uig es un pueblo también interesante. También, por supuesto, las playas. Las playas de Harris son impresionantes. De arena blanca. Es como estar, no voy a decir en otro lugar, pero sí que os digo que no tienen nada que envidiar a las playas del Caribe. Y también la Golden Road, que es una carretera que recorre el sureste de la isla, muy interesante, muy bonita, con paisajes espectaculares. Una pregunta que soléis hacerme bastante es cuánto tiempo se necesita para poder ver estos puntos importantes que no nos podemos perder, porque yo os he hecho una lista de 10, pero lógicamente hay muchos más lugares que podríais visitar. Pero para ver esta lista de 10, yo os recomiendo que no estéis menos de 3 días. 3 días mínimo para poder ir tranquilamente a los lugares y poder disfrutarlos. Pero bueno, esto cada uno ya después organiza el viaje como cree conveniente. Voy a empezar a hablaros de estos 10 lugares que no podéis perderos, 5 en Harris y 5 en Lewis, y empiezo por Harris. Harris, la capital, es Tarbert, y en Tarbert pues podéis llegar en ferry desde la isla de Skye, desde Uig, hay 2 ferries al día, y bueno, pues también podréis llegar a Lewis a través de Stornoway desde Hullapool. Pero bueno, esto es una cosa que ya, según os interese más o menos, si vais en coche y vais a recorrer la isla, yo entraría por Hullapool, entraría por la parte norte, a no ser que vayamos primero a las Hébridas interiores. Entonces ahí sí que os recomiendo que salgáis desde Skye directamente hacia Tarbert, hacia la capital de Harris. ¿Y qué encontramos en Tarbert? Pues en Tarbert básicamente hay 2 cosas. La primera es una destilería de ginebra bastante popular y la segunda, que es algo que creo que es fundamental, es el Harris Tweed, el origen del Harris Tweed, que es una tela confeccionada a mano por los isleños hecha de pura lana virgen con una calidad brutal. Solo se hace allí. Se hace allí, pero desde luego se vende en todo el mundo y tiene una reputación altísima. Uno puede ir, pues no sé, a las mejores tiendas de Edimburgo o de Glasgow y encontrar prendas de Harris Tweed. Eso sí, no son aptas para todos los bolsillos porque la calidad es muy alta, ya os digo, y el precio lógicamente va acorde a esta calidad, pero os digo que vale lo que cuesta. Hace siglos los habitantes de las Hébridas exteriores ya tejían de esta forma artesanal el tejido que confecciona el Harris Tweed, pero fue a mediados del siglo XIX cuando Catherine Murray, la condesa de Dunmore,
popularizó este tejido, mejoró el proceso de fabricación hasta el punto de convertirlo en lo que es hoy, ese sello de calidad Harris Tweed que, bueno, desde entonces ha vestido a monarcas, ha desfilado en las mejores pasarelas de moda y está presente prácticamente en todos los lugares del mundo e incluso hoy en día con las nuevas tecnologías hasta se puede comprar online y te lo envían a donde sea. Decir Harris también es decir playas de arena blanca, playas paradisíacas y muchas veces uno puede incluso plantearse, oye, ¿esto es Escocia? Pues sí, es Escocia y además no solo en Harris, también en las Hébridas exteriores encontramos este tipo de playas que muchas veces, parece que no, pero la gente se mete a bañarse incluso aunque el clima no sea ideal porque es que apetece. Cuando llegas allí y ves ese tipo de playa dices, tengo que entrar en el agua y os digo que a más de uno y a más de dos en los tours les ha pasado, a mí me ha pasado también, de tener esa necesidad de entrar, por lo menos para poder decir, bueno, me he bañado en la playa de Lukenstein, por ejemplo, ¿no? Que es una de las que os recomiendo. Todo esto luego os dejaré apuntado los lugares en las notas del programa para que sepáis, o pues si queréis haceros una lista de los lugares que vais a visitar, pues la playa de Lukenstein tendría que estar en esta lista. Otro de los puntos sin duda a marcar es la Golden Road, esta carretera que recorre el sureste de la isla y que lógicamente es difícil de conducir porque es una carretera angosta, es bastante estrecha, además está provista de estos passing places para que la gente pueda apartarse porque el tráfico está en las dos direcciones y no hay espacio para dos vehículos a la vez, pero sí que es cierto que merece mucho la pena porque son 2 horas y media de conducción, eso sí, tranquilamente, relajadamente, llegaríamos a St. Clement's Church, a la iglesia de San Clemente, que está considerada como el edificio medieval más importante de las Hébridas exteriores y no me sorprende porque es de una belleza única. Fue fundada a principios del siglo XVI por el jefe del clan MacLeod en aquel momento, Alistair MacLeod, que compartía la isla, por supuesto, con el clan MacDonald, que también estaba presente en todas las Hébridas. Luego ya, si nos centramos en la parte norte, en la zona de Lewis, lógicamente no podemos perdernos la capital Stornoway, que fue fundada por los vikingos y a pesar de que no es demasiado grande, tiene unos 10.000 habitantes, algo menos de 10.000 habitantes, es muy recomendable el poder pasear por sus calles e incluso darse una vuelta por el puerto pesquero que tiene, que es de una belleza absolutamente maravillosa. Y desde aquí podríamos ya empezar una ruta por la parte norte, donde yo tampoco me perdería las Black Houses. Las Black Houses en realidad son un poblado en la localidad de Ganaran que se remontan al siglo XVIII y que están construidas de piedra con el techo de paja, totalmente impermeable. Era el tipo de construcción típica en las tierras altas, en las islas, incluso parte de Irlanda, se construía de esta manera y, aunque parecen mucho más antiguas cuando las ves, son casas que se construyeron en el siglo XVIII y, ojo, porque se abandonaron en la década de los 70, en 1970, cuando la gente ya decidió salir de allí y emigrar a ciudades como Stornoway o Tarbert y dejarlas abandonadas. Hoy en día se conservan así, se conservan de una forma que el visitante puede hacerse una idea de cómo fueron en su época de esplendor, porque son los propios vecinos de la isla los que conservan todo esto y además es muy interesante porque te hacen demostraciones de cómo se tejía la tela en aquel momento, de cómo la gente extraía la turba para poder secarla y poder calentarse en invierno, y es muy interesante el poder ver este tipo de construcciones por dentro, amuebladas incluso, conforme quedaron cuando la gente decidió abandonarlas hace apenas 50 años. Recorrer Lewis también es fantástico porque hay muchos lugares que no aparecen en los mapas, no aparecen en las guías, simplemente tú ves una construcción allí y dices, voy a parar a ver qué es aquello, te acercas y resulta que es un molino o que es un antiguo horno donde la gente secaba el grano y se conserva así, por lo que os comentaba antes, gracias a los vecinos que siguen conservando todo esto para que los visitantes puedan disfrutarlo, ¿no? Lógicamente te dejan una cajita allí con el tema de las donaciones para que se pueda seguir conservando todo esto, es una buena idea. Y también, por ejemplo, en Lewis lo que encontramos es el Dún de Carloway. El Dún Carloway, que es un broj antiquísimo, pero si hablamos de cosas antiquísimas en Lewis, no podemos olvidarnos de Callanis. De hecho, creo que es el principal motivo para visitar Lewis and Harris. A pesar de que todo lo que os he dicho merece muchísimo la pena, Callanis es otro nivel, ya no solo porque se inspirara la serie Outlander en crear el Craig na Dun ficticio en base a estas piedras, sino que es un lugar que te estremece. Por lo menos a mí me estremeció bastante. Si hay alguien que todavía no sabe de qué estoy hablando, Callanis es un yacimiento megalítico hecho de gneiss lewisiano, que es una roca formada hace billones de años, y esta construcción está datada en el año 3000 a.C., en la Edad de Piedra. Y dejando al margen misticismos y leyendas locales, que las hay, os diré que saber que eso lleva ahí 5000 años te pone los pelos de punta.
y este ha sido mi pequeño resumen particular, siempre bajo mi opinión, ojo, de las cosas que no os podéis perder en Lewis and Harris. Si tenéis esa duda que muchas veces planea sobre nuestras cabezas, ¿no? Esto lo quiero hacer, pero no sé si es una buena opción o no sé si me va a dar tiempo. Yo, sinceramente, os recomiendo que busquéis el tiempo para ir 3-4 días a Lewis and Harris, porque no os vais a arrepentir y es un tipo de viaje diferente. Bueno, pues ya suena la melodía de Escocia te atrapa, esta nueva sección de la tercera temporada donde os doy a conocer a gente que por un motivo o por otro pues tiene relación con Escocia o vive aquí o bien se dedica a hacer cosas aquí. Hoy tenemos a Ana. Ana, encantado, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí estamos en una mañana de otoño en Edimburgo, muy bien. Es un placer tenerte aquí. Ahora hablaremos de muchas cosas porque tú tienes un taller de joyería, lo primero. Sí, tengo aquí un taller en casa y trabajo, cuando puedo, trabajo en mis joyitas. En casa en Edimburgo. En Edimburgo, sí, vivo en Edimburgo desde hace casi 20 años y sí, llevo haciendo joyería desde los últimos 15 y tengo el taller en casa y nada, muy bien. Un buen sitio en donde vivir. Eso, dinos, a ver, ¿qué te parece vivir en Edimburgo, sobre todo siendo española, porque tú de dónde eres? Yo soy de Madrid, sí. Bueno, a mí siempre, desde que visité Escocia la primera vez con 15 años, siempre quise vivir tanto en Escocia como en Edimburgo en particular. He vivido en Inglaterra un par de años, en Bristol, y que también es una ciudad muy interesante para visitar y con mucha oferta cultural cerca de Londres, pero no tiene el encanto y el alma que tiene Edimburgo. Así que sí, siempre he querido vivir aquí y conseguí mi sueño, eso hace 20 años. Y la verdad es que tiene sus cosas, pero en general yo no quiero vivir en ningún otro sitio. Bueno, eso te iba a decir. A ver, tu historia con Edimburgo, con Escocia en general, es algo distinta a la que puede ser la de otras personas, ¿no? Es decir, al final tú, bueno, cuéntanos, ¿con quién estás casada tú? Pues yo estoy casada con un escocés y James, y tengo 3 hijos. Él es de St Andrews, una pueblo-ciudad a 1 hora y media en coche aquí hacia el norte de Edimburgo. Y me vine por primera vez con 15 años, un verano, con un intercambio a través del colegio. Me quedé con una familia en un pueblo cerca de St Andrews. Y como las vacaciones españolas son muchísimo más largas que las vacaciones de verano escolares de aquí, que son solo 6 semanas, y el 15 de agosto más o menos los niños vuelven al colegio, pues durante mis vacaciones me vine y asistí al colegio con la familia, con la hija de la familia que me quedaba, y ahí conocí a James con 15 años, cumplí los 16 aquí, y desde ese verano pues vine, casi todos los veranos venía a pasar un mes aquí o mis amigos vivían aquí. Y en el 97, que ya hace mucho tiempo, hice un Interrail, ya siendo un poco mayor, casi a punto de acabar la universidad, y empezamos a salir y a los 2 años ya acabé la carrera y mi máster y ya me vine al Reino Unido con una beca Leonardo, no sé si todavía existen. Y bueno, el resto es historia. Estuvimos un año en Bristol y en cuanto pudimos pues nos vinimos a Edimburgo. Es que la historia es impresionante. O sea, tú vienes a Escocia con 15 años, conoces al que luego sería tu marido y ya directamente no quieres Sí. estar en otra parte que en Escocia. Sí, la verdad es que yo no sé si con 15 años somos muy impresionables y hubiese tenido la misma reacción habiendo viajado más por el mundo, aunque ya había viajado un poco. Pero sí, vine con 15 años y no sé, es como cuando un patito ve a su mamá pato y se le queda impresionado, se le queda en el cerebro esa imagen. Y sí, todavía recuerdo pues cómo me enamoraron los paisajes, la arquitectura, la gente, todo, sí. Y, bueno, y también en aquella época yo lo vivía como algo liberador, moderno. También España ha cambiado mucho desde el 91, ¿no? Y también es la excitación de la juventud y de viajar, la libertad. Así que a lo mejor todo eso influenció en la impresión que me causó, pero aparte de San Andrews y los alrededores, Fife es un sitio muy,
muy bonito y sí, Bueno, es normal yo vivo que en me Fife, enamore. ¿qué me vas a contar? Yo vivo en Fife Sí, y no lo cambio ahora de momento por Edimburgo, lo tengo cerca de Edimburgo, tengo además a la misma distancia Edimburgo de San Andrews, con lo cual estoy a sí, mitad camino entre una cosa y la otra y la verdad es que muy bien, muy bien. Fife es un sitio ideal para vivir, en algunas zonas de Fife son muy, muy buenas. Eh, sí, sí. Oye, cuéntanos un poco cómo es estar casada con un escocés, para la gente que, porque claro, mucha gente nos estará escuchando y automáticamente le viene a la cabeza Jamie Fraser. Sí, no sé exactamente como Jamie Fraser, aunque se llama James. Pero sí, yo, mi marido habla español muy bien, eso es lo primero. Entonces, el intercambio de la comunicación es buena. O sea, yo hablo inglés con él siempre y él suele hablar conmigo en inglés, pero por ejemplo a mis hijos yo les hablo siempre en castellano, pero él no está excluido en la conversación, ¿no? La verdad es que no todos los escoceses, los británicos en general, los idiomas no son su punto fuerte porque todo el mundo habla inglés, pero en el caso de él y de su familia, todos hablan varios idiomas y él habla castellano muy bien. Y no sé, hay tantos escoceses pues, como españoles, ¿no? Él y su familia son gente muy educada, muy considerada, muy respetuosa, que te dan espacio. No sé si me explico, que te dan como las familias españolas, en contraste con mi familia, nosotros cuando vamos a España, pues están todos encima de ti. Venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo cual. Sí, Pues sí, aquí sí. te pregunto, y te organizan las vacaciones de Navidad. Hoy cenamos aquí, mañana vamos aquí, pasado vamos de excursión y con los amigos igual. Pero en mi experiencia, pues la familia aquí, si tú les necesitas, ahí están. Y les vas a ver de vez en cuando, pero en tu día a día no se involucran tanto en tu vida. No se dice, no queremos molestar. Son muy respetuosos de tu privacidad y de tu espacio. Pero desde luego, vamos, yo me siento súper acogida por ellos y cada vez que les he necesitado, pues han estado ahí. Tus hijos hablan inglés y español, supongo que son bilingües. Sí, sí, mis hijos son bilingües. Unos hablan mejor que otros, pero vamos, yo siempre hablo con ellos en castellano. Y ellos a mí me tienen que hablar en castellano. Si no, o sea, si no entienden, si no conocen una palabra, dicen inglés, pero yo se la repito y para que la aprendan. Entre ellos, cada vez más, según se hacen mayores, cada vez hablen más en inglés, porque es lo que les sale. Rodeados están inmersos en el inglés todo el día y al final les sale más natural hablar en inglés que en Normal, normal. castellano. Pero, a ver, ¿cuáles son esas diferencias culturales que tú dirías? Bueno, pues para una familia de 5 personas en España, ¿no? Que suelen ir los niños al colegio por la mañana, vienen por la tarde. Aquí, ¿cuáles son las diferencias que más al principio te costó adaptarte? O que ahora dices, mira, pues esto en España es diferente, ¿no? Por ejemplo, la hora de cenar, la hora de comer, todas estas cosas que yo siempre intento explicar en el podcast, pero que a veces es difícil porque mucha gente a lo mejor me escucha desde la otra parte del mundo y no entiende que aquí hay cosas que son distintas, ya no solo en el carácter de la gente, sino también en las costumbres del día a día, ¿no? ¿Cuáles son esas costumbres del día a día que tú dirías, pues mira, esto en España es totalmente distinto? Pues mira, te voy a contar una anécdota de cuando tuve a mi hija Alba, que es la mayor, hace ya 15 años, este noviembre, y me apunté a unas clases de masaje para bebés, ¿no? Para conocer a madres y relacionarme. Uh-huh. En esta clase la profesora me decía, bueno, ¿qué horarios tenéis para los niños? Y yo le dije, bueno, pues yo acuesto al bebé cuando nos acostamos nosotros, sobre las 10:30, 11. Y la señora que hacía las clases me miraba como diciendo, tú estás absolutamente loca, esto como es casi crueldad hacia el bebé, cómo puedes hacer que un bebé se acueste tan tarde? O sea, para ellos, sobre todo en cuanto a niños, los niños pequeños a las 7:30, 8 como muy tarde a la cama y ya los padres tienen como un poco de espacio y tiempo para ellos. Eso fue lo que más me chocó en un principio, porque claro, en España el horario, sobre todo en verano y en vacaciones, los niños se acuestan tardísimos, pero aquí no, aquí los niños siguen su rutina. También es verdad que anochece mucho antes, en Edimburgo
en invierno a las 4, 4 y poco ya es de noche. Entonces yo pienso a las 4 en España, también en Madrid todo está abierto hasta las 8, 8 y media y no anochece hasta las 5 y media, 6. Apetece más salir, pero aquí no, sobre todo en invierno. Entonces todo el mundo se recoge antes y los niños pues son bastante estrictos con las rutinas y con que los niños se acuesten pronto. Y luego pues se levantan más o menos a la misma hora y van al colegio. Mis hijos van al colegio de lunes a viernes y salen a las 3, comen allí un sándwich, por supuesto, o la comida del colegio, que no es muy buena. Y luego cenan, la mayor parte de las familias cenarán sobre las 6, 6 y media, 7 como muy tarde. Sí, sobre todo cuando los niños son pequeños se cena muy pronto. Eso es así, pero además tiene sentido en invierno, como tú dices, ¿no? Pero en verano siguen haciendo esto así, porque yo he visto restaurantes en verano a las 6 de la tarde, la gente cenando y aún te quedan, pues sin exagerarte, 5 horas de luz. Tú estás cenando a las 6 y hasta las 11 de la noche en junio va a ser de día. Y a mí eso me cuesta todavía. Yo llevo 9 años aquí y me cuesta porque digo, que tengo que cenar otra vez, porque si no es como que me voy a dormir y he cenado hace 5 horas. No es normal, ¿no? Digamos, ¿no? En invierno sí, en invierno lógicamente se entiende que a las 6 de la tarde, 6 y media se cene, porque incluso aquí en casa también nos hemos adaptado a eso, pero en verano me es imposible cenar a las 6 de la tarde, no sé cómo lo lleváis ahí. Ya, nosotros seguimos el horario más o menos a las 7 y media, como muy tarde, ya hemos cenado. Pero en verano es muy agradable porque luego puedes salir a pasear después de cenar. Ya sé que no es igual que en España, pero que cuando te acostumbras al final es muy sano y es mejor para ti no comer tan cerca de la hora de irse a dormir. Eso es y verdad. lo único claro, nosotros desayunamos y en esta casa desayunamos porridge, la papilla de avena todos los días. Sobre todo en invierno, que hace mucho frío y también hace muchas horas que no has comido, necesitas un desayuno fuerte. Así que nosotros desayunamos porridge todas las mañanas. El porridge, para que quien no lo sepa, poco... son copos de avena con leche y se le pone, bueno, a veces se le pone fruta, se le pone algún tipo de sirope, miel, etcétera. Sí, es un desayuno típico escocés. La gente solo conoce el Scottish breakfast con el haggis, con tal, pero hay muchas más formas de desayunar. El día a día no va a ser todos los días Scottish breakfast. Sí, sí, y además eso es más como a lo mejor los sábados o los domingos, o si no, a lo mejor la gente que trabaja en la construcción o trabajos muy físicos sí que se toma un cooked breakfast, pero la mayor parte de la gente eso. Porridge. Y la madre de mi marido, mi suegra, su porridge, que es el auténtico que le enseñó su madre, la familia es de Inverness, escocesa de pura cepa. Lo auténtico es con agua y sal. Sí, sí. Y eso, eso Ese es el es lo original, auténtico. el porridge Ese es original. el auténtico, pero cuesta. O sea, si no le echas algo dulce o alguna fruta o algo, cuesta. Nosotros lo hacemos una mezcla de agua y leche y un pelín de sal. Así que sí. Oye, háblanos un poquito de la joyería. Es decir, tú tienes el taller en el sótano de tu casa y lo tienes, no es un hobby, lo tienes como un trabajo. Lo que pasa que, claro, ha habido épocas que has tenido menos tiempo libre con el tema de los niños y ahora pues realmente tú tienes una página web donde la gente puede comprar o puede incluso ver el catálogo de lo que tienes, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Pues sí, yo estudié Derecho y luego un máster en Cooperación y Desarrollo y estuve trabajando en tiendas de comercio justo aquí en Edimburgo, pero siempre me había llamado la atención la artesanía en general y la joyería en particular, porque nosotros en mi tienda pues comprábamos joyas hechas a mano de la India y de México y de Tailandia. Entonces me mataba la curiosidad de saber cómo se hacían. Entonces hice un curso por las tardes en el Colegio de Bellas Artes de Edimburgo y luego ya dejé mi trabajo y hice un curso de un año en joyería y orfebrería. Y sí, tengo mi taller aquí. Cuando dejo a los niños en el colegio, pues trabajo, hago joyas en plata, a veces incorporo piedras semipreciosas y sí, lo hago yo todo compro la plata en láminas de diferentes grosores o alambres de diferentes
grosores y a partir de ahí pues trabajo en ellas, las sueldo, las limo, las pulo y yo también hago las fotos y las subo a mi página web, en redes sociales y en general vendo o directamente, la gente me hace también me hace pedidos especiales si es el cumpleaños de alguien, me dice, por ejemplo, hace poco hice un broche para un 80 cumpleaños de una señora que su hija le quería regalar algo especial y trabajo, sobre todo me inspiro mucho en la naturaleza y en las hojas que me rodean, pero esta señora le gustaba mucho, que no sé cómo se dice en español, pero es la flor del sweet pea. Es una flor muy delicada que tiene también el fruto que son como guisantes. Entonces le hice un broche inspirado en su flor favorita y sí, eso. Sobre todo me inspiro en la naturaleza. Ahora en otoño que se están cayendo las hojas, hago muchos pendientes de hojas de roble o hojas de ginkgo o de arces y sí. Claro, porque todo lo que tienes es artesanal. Eso lo has hecho tú, todo lo que se vende en la web son cosas que has hecho tú pieza por pieza, no es algo industrial. No, todo está hecho a mano, despacito y con mucho cariño y con mucha paciencia, sí, todo está hecho a mano. Por eso tampoco tengo una producción enorme porque, claro, tengo que hacerlo de uno a uno. ¿Y dónde te encuentra la gente? Aparte de la web, ¿cuál sería? Díselo a la gente que diga, uy, voy a entrar a ver qué tiene esta chica. Pues mi página web es anaherranz, con H y acabado en Z.com y también estoy en Instagram con @anaherranzjewelry. Ahí estoy, así la gente pues me encuentra ahí. Y ahora en esta época del año, ya que se está acabando o estamos volviendo un poquito a la normalidad, en Escocia hago ferias de artesanía y ahora justo es cuando empieza la temporada de ferias de artesanía. Todavía estoy ultimando cuáles voy a hacer. Pero aquí estamos. Me llama la atención, en Instagram muchas veces pones la manera esa de trabajar la plata y, por favor, yo os recomiendo encarecidamente que entréis en el perfil de Ana porque es impresionante ver cómo se trabaja este tipo de cosas. A mí estas cosas me llaman mucho la atención porque como soy tan torpe con las manos, ver a alguien que hace las cosas así al final, a lo mejor me falta la paciencia para hacerlo, ¿no? Pero Ana, ha sido un placer tenerte aquí hoy, contándonos tu experiencia, contándonos todo, pues cómo es esa diferencia de vivir aquí, que llevas ya muchísimos años, tú llevas muchos más años que yo y sabes muy bien cómo es la gente, el carácter escocés y que tengas tu pequeño negocio aquí en Edimburgo, pues quería sacarte aquí en el podcast porque tienes que estar, gente como tú es la que tiene que estar aquí. Muchas gracias. Pues nada, aquí estamos y cuando estéis por Edimburgo me podéis venir a ver al taller a ver cómo trabajo. Venga, muchísimas gracias, Ana. Venga, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí un episodio más conmigo en Escocia Sin Límites. También gracias a todos los que valoráis con 5 estrellas el programa en cualquiera de las plataformas disponibles. Nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Escocia Sin Límites.